Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, el webinar del mes de marzo. A todas aquellas personas que, bueno, pues es su primera vez atendiendo estos webinars. Mi nombre es Ana Laura Hernández Ustaita y soy la fundadora de la consultoría Carnegie. Para quien no tiene conocimiento, como ya les mencionaba, pues realizamos estos webinars, uno o dos webinars al mes con diferentes temas, temas desde metalurgia, temas de calidad. Entonces, el día de hoy tenemos a un invitado, el ingeniero Miguel, que va a llevar a cabo este webinar titulado Más allá de lo visible, dominando la inspección metálica con corrientes de EDI automatizadas. Eh, Nuevamente para recordarles, estos webinars, la idea es que sea de una forma que todos podamos aprender. Esos más que nada son las misiones de estos webinars, que todos podamos llevarnos, pues bueno, información valiosa y podamos aplicarla en nuestra área de trabajo. Entonces, pues con esto quisiera hacerles mención que cualquier pregunta que tengan la puedan dejar ya sea en el chat o levantar su mano y abrir micrófono. Personalmente, como llevado a cabo estos webinars desde el año pasado que empezamos con estas participaciones al mes, se ha visto, pues bueno, que es de una forma más dinámica si ustedes pueden abrir por ahí micrófono, que nos puedan compartir su experiencia. De esta forma, pues bueno, yo creo que es más fácil la comunicación. Sin embargo, comprendo que muchas veces el micrófono por ahí puede tener un poco de interferencia. Entonces, pues nos pueden dejar sus dudas en el chat. Voy a estar al pendiente del chat y bueno, para hacérselas llegar las dudas al ingeniero Miguel. Entonces, pues bueno, no, la idea, como ya les menciono, de estos webinars es que todos podamos aprender. Así que por más básico que ustedes puedan pensar que su duda es, realícenla, porque no saben si esa misma duda también alguien más de los que están presentes, pues bueno, puede llegar a tenerlas. Entonces, pues bueno, de verdad va a ser de una forma muy enriquecedora que nosotros podamos compartir estas mismas. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer tres preguntas y de esta forma, pues para entablar una conversación, una discusión entre nosotros, los que estamos aquí presentes. Entonces, como ya les menciono, tanto pueden abrir micrófono o pueden ponerlo en el chat. La primera es que de los que estamos aquí presentes, anteriormente ya han escuchado sobre este tema, sobre las corrientes de Eddy. ¿Ya alguien de aquí la conoce o de plano me dicen, ¿sabes qué, Ana? No, de plano no sé qué es y por eso estoy aquí. Entonces, no sé si alguien nos pueda poner ahí en el chat o alguien que quiera levantar la mano o abrir micrófono. Creo que tienen el derecho por ahí de abrir micrófono. ¿Ya han escuchado acerca de esta técnica? Honestamente, yo antes de este webinar no lo había escuchado, pero por ahí alguien que quiera compartirnos algo, creo que, a ver, aquí estoy al pendiente de ver si alguien quiere abrir micrófono o ponerlo en el chat. Ok, por aquí Ricardo menciona. Sí, es encontrar las discontinuidades. Gracias, Ricardo. Actualmente, Ricardo, ¿lo están llevando en la planta? Oscar por aquí pone, he visto la inspección mediante esta técnica, pero desconozco cómo funciona. Ok, Oscar, de hecho este es el webinar, vamos a aprender mucho acerca de qué es la teoría detrás de estas técnicas. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta. En la planta actualmente en la que ustedes trabajan, ¿qué tipo de pruebas no destructivas llevan a cabo? ¿O de plano no llevan ninguna? Estaría interesante saber, hay varios tipos de pruebas no destructivas, entonces, ¿qué es lo que realizan actualmente en el área de calidad en su planta para poder inspeccionar las piezas? O a lo mejor si tienen alguna queja del cliente, ¿cómo realizan estas pruebas? Ok, por ejemplo, Gerson aquí nos pone ensayos de dureza, líquidos penetrantes, ultrasonido, ok, UT. Jorge Pérez dice, ok, varias por ahí, UT, MT, PT, BT, esto realizamos, ok. Oscar sí lleva a cabo las EDI, dureza, tensión, ok, bueno, por ahí tensión puede ser una prueba que sí es destructiva, muy bien. Ok, y la última pregunta. Es, por ejemplo, a los que llevan este tipo de prueba, vamos a suponer, Jorge, si quisieras abrir micrófono. Jorge Pérez, por ahí sí puedes abrir micrófono. ¿Qué los llevó en su planta a llevar a cabo estas pruebas no destructivas?
¿O ya cuando llegaste ya llevaban a cabo estas pruebas? ¿Qué tal, Ana? Sí, ¿Cómo estás, ya Jorge? cuando yo entré ya aquí a la planta ya estaban establecidas los métodos, ¿verdad? De inspección de acuerdo a los requerimientos de la fabricación. Ok, en tu caso, por ejemplo, vaya, si han visto, o al menos estas pruebas sí los ayuda, ¿es una forma en la cual ustedes lo aplicaron internamente o porque el cliente se los requirió? Y con esta ayuda de estas pruebas, sí identifican, me imagino que varias piezas que están fuera de por ahí o a lo mejor que tengan algún defecto. Sí, 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 es por especificaciones internas de la compañía, se hacen las pruebas. Ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. Alguien también por aquí puso, creo que Oscar. Oscar, Oscar, si les mencionaste, Oscar, si quisieras abrir micrófono, que por ahí ya llevan a cabo ustedes las pruebas de EDI. ¿Estas también ya las tenían ustedes aplicadas o te tocó esa transición donde aplicaron las pruebas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana? Sí, mira, en mi caso particular ya está implementado el proceso. Ok. Personalmente es la primera vez que me tocaba ver. En este caso se usa para la inspección de aleaciones de cobre en alambre para fabricación de contactos, ¿no? Entonces sí, me tocó ya implementado, pero sí he notado o hemos tenido algunos comentarios de que es un equipo muy viejo. De hecho, los sensores son muy viejos y al parecer nada más hay un proveedor que le da servicio, ¿no? A ese equipo, e inclusive nos ha comentado, ¿no? De que el equipo que se tiene fue de los mejorcitos en su tiempo y que es muy difícil encontrar refacciones. Por eso me llamó la atención este webinar, para tal vez conocer un poco más del proceso y pues obviamente también ver la posibilidad a lo mejor de una nueva tecnología, ¿no? O un nuevo equipo como para hacer una propuesta. Ok, muchas gracias, Oscar. Sí, de hecho, ahorita que ya demos inicio al webinar, pues Miguel aquí nos va a presentar cuáles son las tecnologías actuales en el mercado y que, pues bueno, ustedes ya que conozcan esta técnica, pues bueno, pueden aplicar ahora sí pues lo que es el día de hoy, ¿no? Lo más nuevo. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Bueno, entonces voy a dar la palabra al ingeniero Miguel para que pueda comenzar a presentarnos el tema del día de hoy. Como ya les mencionaba nuevamente, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano que tienen aquí abajo donde aparecen todas las herramientas de Zoom. Por ahí tienen como una mano que pueden utilizar para levantarla y puedan abrir micrófono o de lo contrario, pues simplemente pueden abrir micrófono o ponerlo en el chat. Entonces, aquí voy a estar leyendo sus dudas para el ingeniero Miguel y pues bueno, la idea es que podamos entablar una conversación como ahorita y que ustedes puedan, pues bueno, aclarar todas aquellas dudas posibles que tengan. Ingeniero Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por la invitación y a Consultoría Carnegie también. Sí, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las corrientes de eddy. Como comentó Ana, cualquier duda que quieran presentar durante la presentación, es buen momento, podemos detenernos, ya sea que quieran que me adentre más en algo o que vean algo, o ver ejemplos, podemos verlos. Eh, Voy empezando. Bueno, básicamente. ¿Qué son las corrientes de eddy? Básicamente son corrientes eléctricas inducidas en un material conductor cuando se expone a un campo magnético. Este campo magnético puede ser variable, por ejemplo, que sea alternante. Eh, las corrientes de eddy también se menciona mucho como corrientes de eddy, corrientes inducidas, corrientes de Foucault. Todas estas son las mismas, pero el término como corrientes de eddy se ha utilizado mucho en el área de calidad y pruebas no destructivas. De hecho, pues una técnica muy conocida es ST, que es Eddy Current Testing. ¿En qué las usan? Justamente en inspección de materiales, pruebas no destructivas. También se pueden utilizar para lo que es medición de conductividad, clasificación de materiales. En algunos casos también se utilizan para frenos electromagnéticos, calentamiento por inducción, mediciones de espesores de recubrimientos y, en esencia, cuando se quiera analizar o interactuar con metales sin contacto físico.
Es importante considerar que es para metales, justamente. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos usos principales que se le dan a las corrientes de Eddy en las pruebas no destructivas. Uno es utilizar las corrientes de Eddy para lo que es inspección de dureza y mezcla de materiales. Esto sería, por ejemplo, separación de aleaciones o separación de materiales por la dureza. Dureza Rockwell C, dureza Vickers, no importa la técnica de inspección, porque hay que considerar que este método es un método comparativo. Necesitas tener una referencia y de ahí se va a comparar a si es similar a la referencia o no. La otra, la otra método que utilizamos, corrientes de Eddy, del cual vamos a hablar, es para la inspección de grietas y discontinuidades. Y un poquito durante el desarrollo del webinar, vamos a ver cómo se diferencia cada una de estos métodos. Bueno, hablando un poquito, yéndonos un poquito más atrás, ¿qué otros métodos de inspección de pruebas no destructivas existen y por qué corrientes de Eddy, en qué casos nos sirven y en qué casos no nos sirven? Podemos ver una pieza, por ejemplo, que tiene defectos superficiales, defectos subsuperficiales y defectos internos. En este caso, los defectos superficiales, con corrientes de Eddy, podemos tener una buena detección y análisis de esos defectos. Otros métodos que se utilizan para estos defectos superficiales es líquidos penetrantes, partículas magnéticas, fuga de flujo magnético y la inspección ultrasonida con algunos estudios especiales y sobre todo desde otra, por ejemplo, desde la pared contraria. Los defectos subsuperficiales, predominantemente con corrientes de Edison, podemos detectarlos. Es una aplicación restringida, no es lo ideal. Y otros métodos que se utilizan es justamente fuga de flujo magnético y la inspección ultrasónica. Y cuando hay defectos internos, ahí no es posible usar las corrientes de Eddy, al menos de que el espesor del material sea muy delgado. Y en este caso, realmente los métodos no destructivos ideales sería inspección ultrasónica o inspección de rayos X. Entonces, como comentamos, básicamente hay tres métodos principales para la inspección superficial, que es líquidos penetrantes, corrientes de Eddy y flujo magnético. Eh, ¿qué nos diferencia? ¿Por qué decidiríamos por uno? Cuando los materiales son no porosos, pero pueden ser conductivos y no conductivos, se utiliza líquidos penetrantes. Cuando tenemos materiales que ya son eléctricamente conductivos, podemos usar corrientes de Eddy. Y cuando los materiales son solo ferromagnéticos, es donde se puede utilizar el flujo magnético. ¿Cuál es la ventaja principal de corrientes de Eddy contra líquidos penetrantes? Que no dependen de una persona, no dependen de una persona que esté viendo en dónde está el defecto, el tamaño del defecto, sino que las corrientes de Eddy nos permiten ver ya en una gráfica el tamaño del defecto, la forma del defecto, sin necesidad de tener un operador o una persona revisando nada más eso. ¿En dónde se aplican principalmente? Las partes típicas son alambres, barras, tubos. Ya comentaban que tubos, por ejemplo, de cobre, esa es una aplicación muy típica. Y también en todo lo que es las piezas automotrices, sobre todo componentes de seguridad automotriz, en donde estamos hablando de discos de freno, wheel hubs, los ball pins, componentes del asiento de seguridad, bueno, de los seat belts, pero son componentes de seguridad funcionales. En otro caso también se pueden utilizar cuando son componentes de seguridad críticos, como son partes ya del powertrain o del drivetrain del automóvil, donde podemos ver válvulas, pistones, lo que son camshaft, diferentes tipos de flecha. ¿Cuál es el principio físico? Básicamente tenemos una bobina, la cual es la bobina que transmite, y tenemos una bobina que recibe. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una diferencia entre la receptora y la transmisora. Esta diferencia es la que las corrientes de Eddy bueno, los equipos de corrientes de Eddy miden para poder determinar la diferencia del material, por ejemplo, o de la dureza de una pieza. ¿Qué es lo que tenemos? Como comentaba, tenemos una bobina de inducción, la cual genera un campo magnético alternante
el cual al estar en contacto con una pieza que tiene cierta permeabilidad magnética y conductividad, genera sobre su superficie lo que son las corrientes de eddy. Estas corrientes de eddy que se generan sobre la superficie, a su vez, van a generar un secundario campo magnético. Ese campo magnético es el que leemos en los equipos como resultante. De acuerdo a la ley de Lenz, el- tenemos un campo magnético secundario que digamos actúa en contra de los cambios del campo magnético primario. En este caso, aquí tenemos ya una corriente de excitación, la cual, si como vemos, genera un campo magnético primario hacia el material y desde el material nos genera un campo magnético secundario de acuerdo a las corrientes de Eddy generadas, que son más fuertes más cerca de la superficie del material y se van reduciendo conforme va penetrando en el material. Lo que hacemos es tener una, una bobina secundaria, que es la bobina de medición, la cual está recibiendo la información de las propiedades del material. Y como vemos, entre más cerca la bobina puede estar del material, tenemos un mayor resultado, una mayor reactancia en en los resultados que podemos obtener. Pero pues siempre es jugar un poco en que si estamos muy cerca del material, podemos dañar la bobina y no podemos estar justamente pegados del material porque sería imposible estar justo sobre el material. Entonces siempre hay una diferencia ahí entre la distancia de acercamiento al material a lo que estamos midiendo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una señal transmisora en la bobina transmisora y tenemos una señal receptora. En esa recepción tenemos un retraso en la fase y una diferente amplitud. Esa diferencia de retraso es lo que nosotros graficamos en un plano de impedancia, donde tenemos la parte imaginaria y la parte real, donde tenemos la amplitud y tenemos la diferencia de fase. Eso nos genera puntos en el plano de impedancia. Esto nos ayuda a poder diferenciar piezas con diferente conductividad, diferente permeabilidad, lo cual viene de acuerdo a diferente dureza o diferente material. Y es lo que podemos estar determinando en corrientes de Eddy. Ahorita estamos hablando un poquito más de las corrientes de Eddy enfocadas en la parte de control de dureza o mezcla de materiales. Piezas típicas, como comentábamos, piezas como engranes, CV joints, levas, flechas. Y bueno, también tenemos que, dependiendo de la frecuencia que utilicemos y del material que estemos usando, tenemos una cierta penetración de las corrientes de Eddy, en donde utilizamos frecuencias bajas, penetramos más y nos funciona más para la parte de esta parte de dureza, de inspección de dureza o mezcla de material. Y con frecuencias altas tenemos una menor penetración, pero estamos más enfocados en la superficie y en las grietas superficiales. Ahora, también podemos detectar grietas, como comentábamos, con una bobina. Aquí cuando hablamos de bobina, normalmente son bobinas envolventes, donde tenemos tanto la bobina de excitación, como aquí vemos la amarilla, y la bobina receptora, que es la verde, que es la que recibe la información de los defectos que hay sobre el material. Y también podemos hablar de sensores. Los sensores, en lugar de estar envolviendo el material, tenemos una punta donde tenemos igual una bobina de excitación y tenemos una bobina receptora, la cual en este caso está conectada de forma diferencial. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la diferencia entre diferencial y absoluto. Y en casos, por ejemplo, para lo que son tubos, barras, lo que se hace es poner a rotar los sensores para tener una inspección completa de las grietas. En este caso, cuando hablamos de una bobina, hay un tema importante que le llamamos el factor de llenado. Entre más cercano sea el tamaño de la bobina con el tamaño del material, la detección va a ser mejor. Aquí podemos ver una grieta, vemos que el tamaño del material al tamaño de la bobina es poca diferencia. Tenemos la amplitud de la señal de la grieta muy alta. En el caso de que la bobina es mucho más grande que lo que es el material,
se baja el factor de llenado y tenemos la detección de la señal también más pequeña. Este es un punto importante para poder determinar qué tamaño de defectos vamos a encontrar. Otro punto importante es la relación del ruido. Normalmente lo que es, por ejemplo, aquí la rugosidad superficial que vemos en este material, tenemos dos defectos del mismo tamaño, pero la rugosidad superficial nos genera también un ruido, una señal de interferencia. Entonces, como vemos, podemos limpiar mucho más o ver mejor la señal en donde tenemos un acabado superficial muy bueno a donde no es tan bueno el acabado. Esto no aplica nada más a la rugosidad, también puede aplicar a la vibración que tenemos en la línea. Un requerimiento para poder tener una inspección 100% automática es que la señal del defecto sea por lo menos 3 veces mayor a la señal de la rugosidad superficial o a la señal de interferencia. Entonces, cuando sí tenemos esa diferencia entre la señal de ruido y la señal del defecto por lo menos 3 veces mayor, es que es posible realizar una inspección automática. Si no, podemos confundir ruido con señales de defectos. Ahora, como les comenté, hay dos temas principales que afectan las corrientes de Eddy, que vienen siendo la conductividad y la permeabilidad magnética. Cada uno tiene diferentes variables en la afectación a las corrientes, como por ejemplo aquí podemos ver que la composición química tiene mayor afectación por la conductividad que por la permeabilidad. Y aquí vemos una pequeña tabla de cómo se afectan. Por ejemplo, la permeabilidad sí es mayor la afectación cuando tienes estreses internos que la conductividad. Entonces, dependiendo de qué es lo que estás buscando, también hay que saber un poquito qué tiene más influencia en lo que buscamos y qué tiene menor influencia. También hay una correlación entre la dureza y la permeabilidad. Entonces, aquí tenemos la superficie del material y vamos penetrando de acuerdo a la curva, digamos, de dureza del material, cómo se hizo el tratamiento térmico. Aquí vamos viendo que la dureza es alta hasta que llegamos a un punto donde cae y luego ya no tenemos tratamiento térmico. Ahora, en las corrientes de Eddy, aquí vemos justamente la influencia que se tiene. La permeabilidad cambia en mayor tamaño, en mayor altura, que lo que es la conductividad en la profundidad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo estarían checando piezas. Unas se van al grupo A y otras se irían al grupo B. Entonces es una forma de ir determinando que sabemos que son piezas diferentes. Tienen características diferentes, variables diferentes. Que no sabemos si es dureza, si es mezcla de material. Por eso tenemos que tener siempre un máster y hacer pruebas. Sabemos, por ejemplo, que las piezas buenas son la A, la pieza mala es la B. Si nosotros lo hicimos con másters de dureza, por ejemplo, sabemos que las buenas traen cierta dureza y las malas van a traer una dureza diferente, que serían las que separaría. Aquí tenemos un ejemplo ya en un video físico donde están checando la dureza de las levas dentro de una bobina envolvente. Como pueden ver, el- la inspección es muy rápida. Realmente estamos hablando de milisegundos en la inspección y eso nos permite pues, realizar inspecciones muy rápidas en línea y automáticas. Otra ventaja, pues que no necesita a nadie definiendo. El mismo equipo va a estar definiendo qué piezas son buenas, qué piezas son malas. Hablando un poquito más de la parte de inspección de grietas, tenemos, como comentábamos, una bobina de excitación y una bobina receptora. Aquí vemos el mismo caso, tenemos la transmisión y la recepción, donde tenemos una diferencia de fase y una diferencia de amplitud. Igual tenemos una medición de amplitud y de fase, pero aquí básicamente lo que estamos buscando son defectos. Aquí, por ejemplo, está pasando la bobina, que viene siendo el sensor, a través de una grieta donde tenemos el voltaje que aumenta primero en la bobina que lo ve primero. Por eso es que conectamos las bobinas de forma diferenciales.
Entonces, primero lo ve una bobina positiva, luego negativa y tenemos la señal del defecto. Cuando el defecto es longitudinal, en la misma dirección, la señal es más pequeña y cuando ambas bobinas están sobre el defecto, tenemos una estabilidad de la señal. Por eso siempre va a ser más detectable un defecto transversal que longitudinal. Y tenemos el ejemplo, donde tenemos el transversal, tenemos el longitudinal y tenemos la forma de las señales que se generan. Por eso muchos sensores, hay sensores diferenciales que ya vienen como en cruz, lo cual le llamamos multiejes, lo cual nos permite que pueda detectar en cualquier dirección. Pero la mayoría de los sensores traen una marca que nos dice cuál es la dirección de la marca y dependiendo de la orientación en la que pasamos el sensor con respecto a la grieta, vamos a tener una menor sensibilidad. Ese es un tema muy importante para asegurar que la sensibilidad de la búsqueda del defecto que tenemos sea el mayor posible. Aquí tenemos otro ejemplo, ahora con bobina envolvente, donde por ejemplo un defecto puntual lo vemos como una señal más centrada y un defecto longitudinal solo vemos la señal de entrada y de salida. Aquí tenemos otro ejemplo donde las diferentes grietas tienen diferente profundidad. Entonces vemos una grieta con menor profundidad, mayor profundidad. ¿Qué es lo que vemos? Un incremento en la amplitud de la señal. Ahora, cuando en lugar de utilizar una bobina envolvente diferencial, utilizamos un sensor que está rotando alrededor del material, ya no lo vemos como un defecto de entrada, un defecto de salida que podríamos confundir con dos defectos, sino que ya vemos cuando entra, está pasando, entonces mantiene la amplitud de la curva y ya tenemos mayor información de cómo son las grietas, cómo son los defectos. Bueno, aquí se menciona cómo es la bobina absoluta y cómo es la bobina diferencial. Lo que les comentaba es básicamente que en la diferencial tenemos conectadas de forma diferencial las dos bobinas y al final de cuentas la de excitación, eso es la bobina que va a transmitir la señal y las de medición, aquí tenemos como es diferencial, son dos bobinas que nos dan el resultado. Aquí un pequeño video representación de cómo se ve en una absoluta. Y bueno, aquí también es la absoluta, pero a diferencia de la anterior, esta tiene una compensación en cero. Este se hace una compensación sobre el material, tenemos la medición de la grieta y tenemos el regreso a cero. Cuando la tenemos diferencial, ya no es necesaria la compensación en cero. Ambas bobinas se compensan entre sí. Tenemos la detección de la primera bobina de la grieta, tenemos donde no, bueno, donde no hay bobina cuando está sobre la grieta y después la segunda bobina de la grieta. ¿Qué nos genera? Nos genera esta señal tipo 8 que es una señal típica de corrientes de Eddy, que nos dan una señal de defecto. Otro punto importante a tomar en cuenta cuando se inspecciona con corrientes de Eddy es el tamaño el ancho efectivo y el ancho de pista. Eso depende tanto del tamaño del sensor, como podemos ver aquí, y el tamaño de la inspección. ¿Qué es lo que nos permite saber? Por ejemplo, cuántas veces, cuántos giros necesitaríamos, a qué velocidad necesitaríamos rotar un material para hacer una inspección al 100% del material, o si no es necesario el 100%, qué porcentaje, a veces una inspección del 80%, 70% es suficiente de acuerdo a al tamaño o a la especificación que se tenga del defecto que se está buscando. Esto es básicamente lo que mencionamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es un defecto y el tamaño del defecto va a depender de esta cobertura que se haga. Mm. Normalmente, bueno, aquí menciona profundidades, por ejemplo, típicas de defectos que se pueden detectar. 0.1 milímetros es algo bastante detectable. Si tenemos un muy buen acabado superficial, un 0.05 milímetros
Y en el caso de forjas, por ejemplo, pues ya estaríamos hablando de defectos a lo mejor de 1 o 2 milímetros por el acabado superficial. Entonces, cuando nos preguntan qué acabado superficial es posible dar en un material, depende, digo, qué tamaño de grieta se puede encontrar en un material, depende mucho del acabado superficial para poder saber el tamaño. Y bueno, hablando un poquito de ya la rotación de sensores rotativos, lo que podemos tener también es lo que le llamamos una señal de clearance, una compensación. Esto nos permite, como vemos aquí, el sensor está pasando más cerca de la grieta en este caso. En este caso está pasando más lejos. Entonces la señal cayó mucho porque ya el sensor ya no está pasando. Cuando metemos una compensación, aunque tengamos más cerca o más lejos, tenemos el mismo tamaño. Aquí, por ejemplo, hay diferente distancia entre las grietas, entonces son señales de diferente tamaño, pero al compensar, todas las señales se compensan a la misma altura. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Para evitar los problemas de excentricidad que pueda haber, por ejemplo, en una inspección. Al tener la señal de compensación, ya la excentricidad no nos afecta. Otro tema importante también al inspeccionar corrientes de eddy es la velocidad. Dependiendo de la velocidad que tenemos entre la bobina diferencial o el sensor diferencial y la velocidad relativa con respecto al material, vamos a tener una señal. Aquí vemos que con una velocidad baja, la señal se amplía demasiado. Por eso es importante esta parte de la velocidad relativa que debe tener el material con respecto a los sensores. Por eso se ha utilizado mucho las corrientes de eddy en defectos, bueno, en piezas simétricas, porque las piezas simétricas se pueden poner a rotar y eso permite que esa rotación ahí tengan una velocidad alta con respecto a los sensores que están haciendo el escaneo. Ahora con robots es posible utilizar el robot para llevar el escáner a un perfil o algo sin necesidad de rotar la pieza. Eso es algo que se ha ido implementando más últimamente con la posibilidad de los robots que pueden seguir trayectorias más complejas. Otro punto importante es que no es lo mismo un defecto natural a un defecto artificial. Aquí podemos ver que ambos defectos, el de la izquierda es un defecto natural, el de la derecha es un defecto artificial. Ambos defectos tienen la misma profundidad, pero en la señal no tenemos la misma sensibilidad. ¿Por qué? Por la forma del defecto, mucho más definida y todo. Entonces hay que tomar en cuenta esos 4 o 5 decibeles de sensibilidad diferente entre un defecto artificial a un defecto natural. Estos son algunos ejemplos. En el video de la izquierda justamente tenemos un robot que está haciendo un escaneo alrededor de una pieza donde sabemos que se presentan ciertos defectos en esa zona después de un tratamiento térmico. Entonces, el equipo básicamente, lo que vemos ahí cuando brinca la señal es cuando el robot pasa el sensor por la zona donde está la grieta. Que viene siendo esta zona. Aquí, como ven, el mismo equipo es el que encuentra la grieta y nos avisa con una señal de que ya está de que ahí está el defecto. Las grietas a simple vista no eran visibles en este caso. Entonces es un punto importante. Aquí tenemos otra estación donde estamos poniendo a rotar piezas. Justamente lo que comentaba, son piezas simétricas, lo cual permite la rotación de la pieza y tenemos sensores fijos que hacen un escaneo a la pieza y se encuentran defectos superficiales en toda la superficie de la misma pieza. Y bueno, otro punto importante también que se puede utilizar las corrientes de eddy, sobre todo cuando está checando dureza o mezclas de material, es que podemos pasar la pieza, medir un cierto ajuste de la bobina y esto nos permite hacer
piezas, por ejemplo, máquinas donde por caída libre van pasando las piezas y se va haciendo una separación muy rápida de los materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, unos pins donde la separación es nada más con una compuerta, van pasando a través de una bobina y cuando la pieza es buena se va para un lado, cuando la pieza es mala la compuerta se cierra y lo permite separar. Es un sorteo muy rápido de material. Aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos las piezas que van entrando, se hace la inspección dentro de la bobina y nos va separando automáticamente si las piezas son buenas o malas. Y bueno, de acuerdo a eso, pues hemos hecho algunas estaciones de separación, por ejemplo, estas para tornillos, una separación muy rápida de tornillos que traen la dureza que deben traer o que no la traen. Y bueno, hay un tema también que nos ha ayudado mucho, que es la evaluación de los armónicos en la curva de histéresis. El uso de los armónicos muchas veces por ejemplo, en motores los armónicos son muy dañinos, pero en este caso los armónicos nos ayudan a reducir ciertas variables en la medición. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite reducir variables como es la temperatura, el posicionamiento y el tamaño para enfocarnos más en variables como es la dureza, la profundidad de capa, la tensión, por ejemplo, la fuerza de tensión. Y bueno, un poquito, tenemos como vemos la señal que transmite, tenemos la curva de histéresis y la señal receptora. Pero la señal receptora va variando de acuerdo a las diferentes armónicas. Entonces lo que hacemos es analizar las armónicas por separado para ver si tenemos un buen resultado en las armónicas. Muchas veces en lugar de irnos a la curva fundamental, nos vamos a las armónicas para buscar lo que les comentaba, reducir el efecto de la temperatura y de otras características que no nos interesa en la medición. Y bueno, aquí tenemos los temas, es reducir la temperatura, reducir el efecto de las diferentes coladas, el posicionamiento de la pieza y las tolerancias dimensionales de los componentes. Y bueno, estas armónicas pueden ser generadas tanto con sensores o con bobinas. Y bueno, un poquito este es justamente el tema de utilizar las armónicas para reducir diferentes, en este caso fueron mezcla de materiales y reducir las coladas. Entonces, utilizando la armónica, aquí estamos usando F5, que es la quinta armónica, tenemos una mucho mejor separación entre las piezas que cuando no la estamos usando. Y aquí tenemos el uso de armónicas para reducir la temperatura. Aquí vemos que tenemos las piezas moradas o rosas, están arriba de 50 grados, las verdes están a 20 grados y las amarillas están a 0 grados, pero todas vienen endurecidas. Y tenemos no endurecidas igual arriba de 50 grados, a 20 grados y a 0 grados. Si lo hacemos con una evaluación fundamental, tendríamos este grupo y cuando lo separamos ya con las armónicas, reducimos completamente el efecto de la temperatura y podemos ver que las endurecidas se juntan en un grupo y las no endurecidas en otro grupo a pesar de las diferentes temperaturas. Y bueno, como les platicaba, la inspección por corrientes de eddy es una inspección comparativa. Tenemos que tener una referencia, pero sí hay veces que queremos saber, por ejemplo, en este caso estamos hablando de profundidad de capa. Entonces tenemos una referencia aquí de, por ejemplo, 1.8 milímetros. Hay softwares que ya sea, puede ser de nuestros equipos o se puede generar una, una curva de regresión y haciendo una curva de regresión, dándole información al equipo, se puede obtener ya valores reales con porcentajes de 97-98% de confiabilidad de cuánto es, por ejemplo, la profundidad de capa con el equipo de corrientes de eddy.
pero básicamente esto ya se requiere un trabajo de laboratorio previo en donde ya se cortaron 300 piezas, que se conoce cuál es la profundidad de capa, y se midió y se alimenta el software con esta información y podemos ver ya valores reales. Y bueno, esto es básicamente cómo se genera lo que es la curva de regresión. Y teniendo la curva de regresión, pues ya tenemos valores mucho más reales de, de lo que estamos buscando, que ya en este caso era profundidad de capa, pero también puede ser dureza, por ejemplo, Rockwell C, lo hemos hecho con Rockwell C muchas veces, y con una muy buena correlación. También se puede utilizar lo que son las corrientes de Eddy para definir, por ejemplo, en termoformados con alta temperatura, dependiendo, aquí vemos, por ejemplo, cuánto tiempo se mantuvo la prensa presionando el material a una temperatura. Aquí tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y OK. Entonces nos va generando estos grupos que nos permiten separar piezas buenas o malas y también tener un mejor control del proceso. Una frase que se dice mucho en corrientes de Eddy es que hay que hacer pruebas para saber si va a funcionar o no. No solo para asegurar que va a funcionar o no, sino que a veces nos sorprende en qué funciona. Eh, Nos tocó ver en un caso unas piezas que iban pintadas de blanco y negro y las corrientes de Eddy lo separaba, posiblemente por los componentes ferromagnéticos de la pintura y todo, pero teníamos una separación simplemente por el color de las piezas. Bueno, aquí voy a adelantar un poquito. Estos son algunos ejemplos de diferentes piezas, tulipanes, válvulas. Checar la punta de la válvula, por ejemplo, con dureza. Y también piezas planas, por ejemplo, en donde estamos checando con un sensor plano. Y, por ejemplo, en calipers, también pruebas estructurales donde se tienen bobinas. La ventaja es que las bobinas se pueden generar del tamaño que sea necesario para inspeccionar la zona que se requiere y aquí, por ejemplo, estamos inspeccionando si hay cementita, baja cementita, media o alta cementita, y de esa forma se separan ya los grupos de acuerdo a lo que se está buscando. Y los equipos, depende del equipo, puede separar o varios grupos como vemos aquí, o simplemente dos grupos como bueno y malo. Bueno, aquí ya básicamente lo que traigo son ejemplos generales de diferentes inspecciones, estaciones pequeñas, por ejemplo, para separación de tornillería, una estación muy simple donde tienes una separación de buenas y malas, o estaciones con una banda donde se colocan las piezas, pasan a través de la bobina y ya aquí mismo en una pantalla tienes un resultado de si las piezas son buenas o malas. Tenemos ejemplos de estaciones más grandes con inspección. Aquí tenemos, por ejemplo, piezas a granel que se van a inspeccionar. Llegan a un conveyor, van pasando a través de un sistema y de acuerdo a la dureza que tienen las piezas, se van separando. Miguel, tengo una duda. ¿Qué sucede, por ejemplo, con piezas que son grandes dimensiones? Sí, por ejemplo, en este ejemplo que mostré aquí, son piezas bastante grandes. Ok, Una bobina de este tamaño se puede hacer hasta, bueno, lo más grande que hemos llegado a ver como de 1 metro, pero se puede hacer realmente a la medida que se requiera de acuerdo a las piezas. ok, Y ok. otro punto es que se puede también checar, como veíamos en, perdón, un segundo.
con sensores planos. Como vemos aquí, tenemos sensores planos en los cuales puedes checar, por ejemplo, una zona solamente. O Si sea, este tuvieras, sensor lo puedes tomar manual y hacer la inspección tú en la pieza. exacto, Ok, colocarlo en donde tú quieras en la pieza. Lo hemos visto con algunos clientes que tienen, por ejemplo, largueros y quieren checar en diferentes puntos del larguero la dureza. Pues simplemente llevan el sensor a los diferentes puntos que quieren checar y ya les da los resultados. ok, está muy interesante. En este caso, por ejemplo, me imagino que ustedes fabrican vaya, hacen toda la integración del equipo de que aquí nos presentas. Entonces, ustedes también, me imagino que hacen esa asesoría con con los usuarios de qué tipo de sensor necesitan, qué integración necesitarían, etcétera. Sí, es correcto. Nosotros hacemos las estaciones automatizadas, pero sí, siempre antes de comenzar un proyecto, lo que hacemos son pruebas de aplicaciones, Ok, de factibilidad. Entonces, normalmente nos mandan piezas los clientes o vamos con el cliente, vemos qué bobina, qué sensor, cuál podría ser la mejor solución y ya le hacemos una propuesta al cliente de acuerdo a eso. ok, está muy interesante. No sé si alguien de aquí de los que están presentes tenga alguna duda para Miguel, ya sea que lo ponga aquí en el chat o que quisiera abrir micrófono. Alguien que diga, yo tengo estas piezas y la verdad no sé si aplique o no aplique. Yo, para complementar un poquito, ahorita preguntabas que si los sensores se colocan manual. Bueno, una opción es que un operador lo haga manualmente o ahorita ya con las tecnologías es que un robot lo haga. Y un robot, pues, obviamente con un programa, con una integración de automatización, el robot, pues ya toma la, mide la dureza pues en los puntos en los que se le haya programado. Ok. Y en Sí, este es caso correcto. ustedes también hacen la capacitación a los operadores. Sí, Ok, sí, así es. Sí, hacemos el proyecto llave en mano desde conceptualizarlo, el diseño, fabricación y la entrega, instalación y capacitación. ok, Aquí son otros ejemplos, por ejemplo, de piezas que se pueden checar. Estos son los ball pins, estos son estaciones ya de inspección, donde tenemos un rechazo automático. Aquí, como vemos, esta estación pone a rotar cada ball pin, se hace una inspección de defectos por medio de las corrientes de eddy. Aquí es cuando está haciendo la inspección. Básicamente la inspección es muy rápida. Y estos mismos sistemas ahora se pueden automatizar mucho, como comentaba Marcos, con robots. Ya no es necesario a lo mejor hacer un sistema tan automatizado en el concepto de meter muchos cerdos, muchos actuadores, sino ya un robot nos da muchísimo más flexibilidad en la operación de la inspección que se requiere. ok. Sí, y realmente piezas pues pueden ser muchas, pueden ser de este tipo, por ejemplo, anillos, tenemos anillos para valeros, por ejemplo, por ejemplo, lo que son flechas, pines, amortiguadores. Estos típicamente se checan en un sistema donde van avanzando las piezas um, y se van inspeccionando. Bueno, básicamente un sistema largo como este, donde aquí van avanzando los pines individualmente, llegan a un cabezal rotativo donde bueno, aquí se van juntando. El sistema se llama rotopush porque un pin va empujando a otro y entran ya a un cabezal rotativo donde están los sensores de corriente de eddy rotando
alrededor de las piezas y detectan cualquier defecto que haya superficial. Ok. Miguel, aquí tenemos una pregunta de Ricardo Victoria en el chat. Menciona, estoy realizando un proyecto de investigación para detectar monedas bimetálicas falsas, anillo de acero inoxidable 4430 y núcleo de bronce. ¿Es posible usar este método? Sí, seguramente sí. Tendremos que hacer algunas pruebas de qué tan diferente es la aleación y qué tanto nos afectaría lo bimetálico, pero podríamos hacer pruebas tanto puntuales con un sensor tipo lápiz tocando ambas zonas o a través de una bobina. Sí, sería cuestión de hacer pruebas, pero es muy posible que sí haya buen resultado de separación. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda por aquí? Si quieres, Miguel, porque ya nos quedan 5 minutos, no sé si Sí, pongas por ahí tu contacto, ¿ok? Pues bueno, que por ahí si tienen alguna duda, acerca de su proceso, que a lo mejor no quisieran compartir aquí, o posiblemente mañana digan, ¿sabes que hubiera preguntado esto? Pues bueno, aquí está el contacto de Miguel. Miguel, igual y si quieres dejar también tu correo en el chat para que nada más lo copien. Pues bueno, él es la persona que les va a poder dar orientación en la aplicación de este método en su planta. Entonces, pues bueno, cualquier duda que tengan, ya sea de aplicación o alguna duda técnica, pues bueno, él es la persona indicada. Pues bueno, esperemos que este webinar haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias, Miguel, por el webinar. Antes sí, de que muchas se gracias por la retiren, invitación. me gustaría compartirles información importante. Primeramente, invitándolos al siguiente webinar de que es la siguiente semana. Voy a compartir mi pantalla para que puedan tomarle por ahí un screenshot. Ok. Muy bien. Recuerden que estos webinars son 1 o 2 veces al mes. El siguiente webinar, ay, porque no puedo compartir. Permítame tantito. Ahí está. Muy bien. Por ahí están viendo mi pantalla. El siguiente webinar es la siguiente semana, 17 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, hora Monterrey. Y el webinar va a ser acerca de la templabilidad del acero y su impacto en el tratamiento térmico. Entonces, pues bueno, para los metalúrgicos que estamos aquí presentes, porque sé que por aquí hay gente también de calidad, entonces, pues bueno, también están invitados a participar a esta sesión gratuita en línea. La idea es que pues ustedes lleven este tipo de conocimiento, que tengan más información y puedan, pues bueno, solventar sus dudas que tienen en la planta actualmente. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente sesión. Como les menciono, es la siguiente semana, el día martes.